en su capítulo 11. La semana pasada vimos el capítulo 10, hoy nos vamos al capítulo 11. Y por favor, si tienen sus Biblias, vamos a notar lo que dice versículo 1 al versículo 7, la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mis hermanos, en esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes, pensando en estos versículos, esta interrogante con este tema: ¿qué revela la naturaleza de la fe? Esa es la interrogante como tema para hoy. ¿Qué revela la naturaleza de la fe? En la escuela primaria nos enseñaron los maestros un poco sobre la naturaleza humana. Y en términos humanos, en términos seculares, había una pequeña frase para entenderlo: que el hombre nace, el hombre crece, se reproduce y se muere. Yo me acuerdo todavía de esa frase de hace años, de mi niñez. Es la forma como el ser humano describe la naturaleza del hombre. Pero hoy la palabra de Dios no nos va a hablar sobre la naturaleza del hombre, sino sobre la naturaleza de la fe. ¿Qué revela la naturaleza de la fe? Encontramos una primera verdad a la luz de la palabra del Señor. Si nosotros notamos en el libro de Hebreos, en los primeros 3 versículos, y nos dice de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuál es la primera verdad que nos enseñan estos primeros versículos, dando respuesta a la interrogante sobre qué revela la naturaleza de la fe? La primera verdad que encontramos, mis queridos hermanos, es que revela los principios de la fe. Si revela los principios de la fe, tenemos que entender que la primera verdad que encontramos acá como principio es que es de naturaleza divina. Si revela los principios de la fe, que es de naturaleza divina, es pues la fe la sustancia, o sea, la escritura de la propiedad. Es la idea que tenemos acá en el fondo de las cosas que se esperan. Es una declaración de la acción de la fe.
Si nosotros empezamos a meditar en cada una de estas pequeñas frases, nos vamos a dar cuenta de las grandes lecciones que nos tiene la palabra del Señor con esta interrogante. ¿Qué revela la naturaleza de la fe? Revela los principios de la fe. La demostración de las cosas que no se ven. Significa que la fe no está basada en los sentidos humanos, la cual causan incertidumbres en el hombre. Más bien la fe está basada en la palabra del Dios Altísimo, porque este es su primer principio de verdad absoluta que nos enseña la palabra del Señor. Tenemos otro principio que es de transformación humana. El versículo 2, si nosotros lo queremos notar, porque por ella, o sea, por la fe, y como veremos, esta es la fe en la cruz. Por esta fe alcanzaron testimonio los hombres antiguos, los primeros hombres de fe. Esto está basado en la promesa de Génesis en su capítulo 3 y versículo 15. Es una gran verdad que inicia desde que se descarrió Adán y Eva. De esta manera tuvieron la aprobación del Señor a base de esta promesa, que es una promesa mesiánica. Dios le dio la promesa a Adán y a Eva que nacería alguien de la descendencia de Eva que derrotaría al enemigo que engañó a Eva. Es la primera promesa mesiánica que apunta hacia la cruz con la muerte de Jesucristo, que con su obediencia derrotaría al que engañó a Eva. Con esta promesa nosotros podemos entender que sería de transformación la vida de los hombres, transformaría la vida de la humanidad para los que creerían en esta promesa. Por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, los hombres de la antigüedad. Hermanos, si nosotros queremos aprender de la palabra del Señor sobre qué revela la naturaleza de la fe, revela los principios de la fe, y hemos aprendido que es de naturaleza divina uno de sus principios. También hemos aprendido que otro de sus principios, que es de transformación humana, va con el propósito para que haya una relación con la corona de la creación, que es el ser humano. Pero tenemos otro tercer principio que es de creación divina. Este otro principio que es de creación divina, noten lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos los mundos por la palabra de Dios. Se refiere a la creación universo visible e invisible, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Significa que Dios comenzó a crear las cosas visibles e invisibles de la nada. Por ello, con solo pronunciar palabras, nuestro Dios Altísimo empieza a existir lo indispensable para la creación del universo. Para el autor del libro de los Hebreos, la fe está absolutamente segura de lo que cree que es verdad y lo que espera que sucederá. Hermanos, la fe cristiana es una esperanza que se ha vuelto certeza, inspira la conducta cristiana, se vive con ella y se muere con ella. En resumen, pensando en estos primeros 3 versículos, nos enseña 3 verdades. Es creer en Dios frente al mundo. Es creer en el Espíritu frente a los sentidos. La esperanza cristiana es creer en el futuro frente al presente, porque este mundo le pertenece a Dios. Estas 3 verdades que nosotros podemos resumir acá, entendiendo con la respuesta de esta interrogante que hoy la palabra del Señor nos está enseñando. ¿Qué revela la naturaleza de la fe? Revela los principios de la fe. Y los principios de la fe tienen que ver que es de naturaleza divina.
tiene que ver que es de transformación humana, tiene que ver que es de creación divina. De acuerdo a estos 3 versículos, para que nosotros entendamos que el cristiano está convencido de que muchas veces es mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo, cuando el mundo y sus líderes los acechan para negar su fe. Un ejemplo de esta experiencia de la vida cristiana, de la vida en la fe en nuestro Creador, tenemos el ejemplo de Daniel, de Sadrach, de Mesac y de Abednego. Ellos tienen que escoger entre obedecer a Nabucodonosor, dar culto a la imagen del rey, o sea, a sus dioses, o obedecer al Dios Altísimo, que significaba ser echados al horno de fuego. Pero en la vida de estos hombres salen en evidencia los principios de la fe que ellos tenían, las convicciones de la fe que ellos tenían. Y esto solo nos ayuda a comprender que estos hombres, mis queridos hermanos, nos presentan el cuadro de lo que es agradable vivir delante del Señor, de acuerdo a la respuesta de esta interrogante que hoy nos está enseñando la bendita palabra de Dios, que revela la naturaleza de la fe, revela los principios de la fe. Los principios de la fe, tal como lo hemos aprendido, es de naturaleza divina, es de transformación humana, pero también es de creación divina, para que en momentos de conflicto, de tensión en la vida cristiana, el hombre esté firme en su fe. Quiero llevarles a otra verdad que nos enfoca la bendita palabra del Señor. Y mis queridos hermanos, pensando en los versículos 4 al versículo 6, escuchemos qué dice la palabra del Señor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, estos 3 versículos de la palabra del Señor nos ayuda a comprender para la respuesta de la interrogante que tenemos como tema. ¿Qué revela la naturaleza de la fe? También revela los frutos de la fe. Esta es la otra verdad que encontramos en estos versículos. Si revela los frutos de la fe, la ofrenda aceptable frente al Dios Altísimo es fruto de la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Declara el hecho de que el objeto de nuestra fe debe de ser solo Jesucristo el crucificado. Lo enseña 1 Corintios capítulo 2 y versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Significa que en la predicación del evangelio, este y solo este es el mensaje que salvará al pecador, libertará al cautivo y dará al creyente la victoria perpetua. Por eso tenemos la exhortación bíblica como fundamento de la fe, como síntesis de la fe de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, basado en Hebreos capítulo 12 y versículo 2, donde nos dice de esta manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios Padre. Hermanos, al ver estos versículos nos damos cuenta en qué consistía la fe de Abel, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo.
Justo, ¿en qué sentir? Justo porque él entendía la promesa que Dios le dio a su papá Adán, a su madre Eva, de que vendría alguien a morir por sus pecados, a triunfar sobre el que engañó a papá Adán y a mamá Eva, para que ellos entendieran que, puesto la fe en esta gran verdad, en la promesa de Génesis 3:15, esa fe sería agradable ante el Dios Altísimo. Hermanos, la fe de Abel expresa el hecho de que la justicia viene exclusivamente de Jesucristo, que obedeció a Dios Padre y es obtenida por la cruz, que es el objeto de nuestra fe. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, estas grandes verdades que nosotros encontramos acá en la palabra del Señor, nos damos cuenta que la respuesta a la interrogante, ¿qué revela la naturaleza de la fe? Revela los frutos de la fe. Noten cómo Abel, su fe fue agradable delante del Dios Altísimo, dando Dios mismo testimonio a sus ofrendas. Se refiere al hecho que el sacrificio del cordero que representó a Jesucristo, o sea, las ofrendas de Abel, fue acepto por Dios en las épocas de la antigüedad. El mensaje para el futuro era la cruz, y para nuestro tiempo, viendo por detrás, sigue siendo la cruz, porque ya pasaron más de 2000 años. Y nos dice la palabra del Señor: y muerto aún habla por ella. Noten esto: el único verdadero sacrificio a Dios era un sacrificio de sangre como ofrenda. Abel ofreció el sacrificio de una cría viviente y Caín no. Por tanto, el sacrificio de Abel era más aceptable. Y aún Abel murió a causa de su fe, con derramamiento de su propia sangre. Y esto solo estaba enfocando lo que iba a suceder en el futuro al Hijo del Dios Altísimo. Mis queridos hermanos, cuando la Biblia dice y muerto aún habla por ella, cada uno de nosotros vamos a dejar rastro después de nuestra muerte. Vamos a dejar huella después de nuestra muerte. O es un auténtico cristiano, o va a dejar huellas positivas para la sociedad, puesto su fe en el autor y consumador de la fe, o el mundo lo va a recordar como un asesino, como alguien que quebranta la palabra de Dios, como alguien que quebranta las leyes de Dios. El mundo los va a recordar a todos. Si nos va a recordar a todos, esto es lo que el Señor nos está recordando: y muerto aún habla por ella. Hermanos, no nos libramos del mundo, porque el Señor siempre está resaltando lo que es eterno, lo que es puro, lo que es verdadero, lo que es de fe, lo que es agradable delante del Dios Altísimo. Y entonces la palabra del Señor nos sigue recordando con otro modelo de vida como fruto de la fe, que fue el personaje de Enoc. De acuerdo al otro versículo, por fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Significa que Dios transfirió a Enoc al cielo en su propio cuerpo físico mientras aún estaba vivo. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Significa que se refiere a su traslado, que era un hecho muy conocido en aquella época. Fue un evento trascendente donde las generaciones siempre estuvieron inquietos. ¿Y qué le pasó a este hombre? Y había una respuesta: el Señor se lo llevó. Y antes que fuese trasladado, dice la Biblia, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Significa que él agradó a Dios porque puso su fe exclusivamente en la gloria de Jesucristo y su cruz. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor de la vida de este hombre que nosotros conocemos como Enoc.
De la sencilla afirmación del Antiguo Testamento, el autor del libro de Hebreos deduce la idea de que Enoc no murió, sino que Dios lo llevó consigo sin que pasara por la muerte. Mis hermanos, esto nos ayuda a comprender de que la vida de Enoc nos enseña algunas lecciones espirituales. Si hemos vivido con Cristo, moriremos con la seguridad de que vamos a estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos enseña dos hechos fundamentales de la fe cristiana. Tenemos que creer en Dios, en su palabra. Tenemos que creer que Dios tiene interés en nosotros y recompensará al que lo busca insistentemente a base de la fe en Jesucristo, el perdón de pecados y el arrepentimiento. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Significa que la fe de Enoc agradó a Dios porque puso su fe exclusivamente en Jesucristo y su cruz. Y la Biblia nos está recordando a cada uno de nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué consiste esa fe? En esa fe que solo está centrado en Jesucristo. Que Jesucristo, para los del Antiguo Testamento, venía un solo hombre a morir por los pecados de la humanidad. Y el hombre necesitaba de poner su fe, su confianza, arrepentirse, esperando la venida del Mesías para aquellos quienes lo vieron en el pasado. Para nosotros los que vivimos en el presente, lo vemos en que Dios ya cumplió su palabra. Jesucristo nació, Jesucristo vivió, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y nuestra fe está centrada a Él, solo que ahora nosotros lo vemos por detrás. Ellos lo vieron por delante. Y esto nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, que antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Significa que Enoc agradó a Dios porque puso su fe exclusivamente en Jesucristo y su cruz. Sin fe, en efecto, es imposible agradar a Dios, o sea que solo en Cristo y la cruz, en cualquier momento, en cualquier época, cuando se menciona la fe en el orden correcto, siempre y sin excepción, la raíz de su significado es que su objeto de fe es Jesucristo y su cruz. Es la única fe que Dios acepta. De lo contrario, es la fe que Dios nunca aceptará. En el mundo hay muchos tipos de fe, de manera supersticiosa, de manera religiosa, mezcla de pensamiento cristiano con pensamientos paganos, pero eso no es agradable delante de Dios. Nuestra fe debe de ser certero en esta promesa mesiánica, comprendiendo que si hubo derramamiento de sangre es porque sucedió por nuestros pecados, por nuestros delitos. Y mis hermanos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y pone Dios a Jesucristo y la cruz como el fundamento y el principio de la manera por la cual Dios trata con toda la raza humana, con todas las generaciones humanas. Y tenemos que entender que Él es galardonador de los que lo buscan, o sea, se busca a Dios sobre la premisa de Jesucristo como crucificado. Si se busca a Dios con la premisa de Jesucristo como crucificado, tenemos que entender que es la única manera en que es agradable esa fe delante del Dios Altísimo. ¿Qué revela la naturaleza de la fe? Revela los principios de la fe, pero también revela los frutos de la fe. Esto es para que nosotros entendamos que nadie ha llegado al cielo por cumplir los 10 mandamientos, por ser obediente a Dios en el sentido absoluto de la palabra. Nadie ha llegado al cielo por eso. Pero sí han llegado al cielo aquellos que han puesto su fe en Jesucristo
Porque el único hombre que obedeció a Dios el 100% de las demandas de la santidad del Dios Altísimo se manifestó en Jesucristo. Y cuando el hombre pone su fe en Jesucristo, la obediencia del Hijo del Dios Altísimo empieza a crecer en la vida del cristiano para que pueda vivir en santidad. Empieza a darse cuenta que si la ley vino con el propósito de matar a la humanidad, porque nadie cumple, pero Jesucristo triunfó sobre la ley para que esa ley empiece a levantarse en nosotros. Pero no confundamos las cosas, la ley no salva a nadie. Y entonces la bendita palabra del Señor nos está enseñando sobre la interrogante que hoy nos está dando la palabra del Señor, que revela la naturaleza de la fe, revela los principios de la fe, pero también revela los frutos de la fe. Una tercera verdad enfocada en la palabra del Señor. Y notemos, mis queridos hermanos, lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en el versículo 7, para ya ir terminando. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál es la tercera verdad que podemos comprender y aprender sobre la interrogante que revela la naturaleza de la fe? La tercera verdad que nos enseña la palabra del Señor pensando en este versículo es que revela el juicio de la fe. Si revela el juicio de la fe, la palabra del Señor nos enseña que por fe Noé, habiendo recibido respuestas de cosas que aún no se veían, el Señor dijo a Noé que él iba a enviar un diluvio a la tierra, cosa que no la había experimentado la humanidad, cosa que no lo sabía la humanidad, porque la Biblia dice que un vapor se levantaba para regar, para que la tierra produjera, pero que cayera lluvia del cielo, la humanidad no tenía esa experiencia. Pero Noé le creyó a Dios. Y mis queridos hermanos, con temor, Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Significa que tuvo reverencia, le dio tiempo a escuchar, meditar, reflexionar en la palabra del Señor, tuvo reverencia y obediencia. O sea que él hizo exactamente lo que Dios le dijo, por la cual su fe condenó al mundo. O sea, su fe en la justicia de Jesucristo, que siempre está en desacuerdo con la autojusticia humana. Y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Noten lo que dice la palabra. Fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. ¿En qué fe? En la fe de la promesa de Génesis 3:15, que vendría alguien a morir los pecados por la desobediencia de Adán y de Eva, a morir alguien por la desobediencia de la humanidad. El que creyera en él, el que pusiera su fe en él, esa fe es la que es agradable delante de Dios, y es la fe de Noé. O sea que Noé fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. O sea que vivió proclamando la fe en Jesucristo y la cruz de manera anticipada. Por la fe Noé se dio cuenta que el mundo estaba sentenciado a la muerte y llegó a recibir la herencia de la justicia, que es el resultado de la fe. En esta escena de juicio tenemos algunas verdades para tomar en cuenta. Noé le tomó la palabra a Dios. Significa que creyó en el mensaje que Dios le comunicó. Noé lo creyó y se jugó el todo por el todo.
Su vida cambió totalmente. Sus actividades normales empezaron a cambiar. Su concentración de la preparación de lo que Dios le dio órdenes de preparar. Un arca. Todo cambió. Y mis queridos hermanos, a Noé no le desanimaron las burlas de la gente, de la sociedad y del mundo. Su conducta tiene que ver parecido a una locura. Como dice el dicho, un loco de remedio. Eso fue lo que le pareció a la sociedad. El mensaje de Noé, las palabras de Noé, la exhortación de Noé. Un loco de remate, construyendo un arca en un lugar seco, lejos del mar y de los lagos. Y el mundo nunca había experimentado, hermanos, esa lluvia, y por lo cual ellos no entendían lo que estaba predicando este hombre. Y eso nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, en lo que nos está enseñando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con la interrogante que estamos aprendiendo, ¿qué revela la naturaleza de la fe? Revela el juicio de la fe. Tenemos que estar preparados para que el mundo nos tome por locos. Por causa de Jesucristo, por causa de la cruz, por causa del evangelio. Y porque la sabiduría de Dios muchas veces les parece locura a la gente, al mundo. La fe de Noé fue el juicio de los otros. O sea, el mundo por eso es peligroso ser cristiano. No porque los cristianos se crean más justos, criticones, o que caminen por ahí fijándose en lo que los demás hacen. A menudo lo que sucede es que sencillamente por ser cristianos traemos juicio sobre los que no lo son. Noé fue justo por la fe. Sucede que es el primero que aparece en la Biblia como justo. Y la palabra griega que se utiliza acá es dikaios. Su bondad consistió en que le tomó en serio la palabra del Señor. Llevaba una vida íntegra por el efecto de la palabra del Señor. Cuando la sociedad quebrantaba la palabra de Dios, cuando la sociedad no creía en Dios, cuando la sociedad rechazaba a Dios, Noé los cumplía y advertía al mundo. Noé respetaba y tenía su fe solo en Dios. Y esto condenó al mundo. Y el juicio caería sobre el mundo. Hermanos, cuando nosotros vemos estas verdades de lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra del Señor para darnos lecciones de la palabra de Dios, que revela la naturaleza de la fe, revela los principios de la fe. Pero mis queridos hermanos, también revela los frutos de la fe y revela el juicio de la fe. El mundo va a ser condenado. Todos aquellos quienes no han puesto su fe en el autor y consumador de la fe van a ser condenados. Nadie va a llegar al cielo por practicar una religión, ni por pertenecer y ser miembro de una iglesia evangélica o cristiana. Si no ha nacido de nuevo, si no ha puesto su fe en Jesucristo, si no se ha arrepentido de sus pecados, hermanos, no puede ver el reino de los cielos. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado en lo que hay en la vida de una congregación o en la vida de una familia cristiana, para que nosotros examinemos si de verdad nuestra familia, nuestros hijos son auténticamente cristianos convertidos, nacidos de nuevo, o si solo son religiosos que en realidad
solo quieren ganar el cielo por comportarse bien y no han tenido una experiencia con Cristo. Los va a condenar el Señor. Los va a condenar. ¿Qué revela la naturaleza de la fe? Revela los principios de la fe. Revela los frutos de la fe y revela el juicio de la fe. Por eso, hermanos, si hay algo que podemos hacer para orientar a nuestros nietos, es hacerles conciencia si de verdad han nacido de nuevo, si de verdad han puesto su fe en Jesucristo, si de verdad, mis queridos hermanos, hay convicción de fe en la vida de ellos, si en realidad están los frutos de la fe en la vida de ellos, si están conscientes que va a haber un juicio, o son hijos que medio creen y medio no creen. Y van a ser hijo de pastor, diácono o miembro de una iglesia. Los que van a llegar al cielo van a llegar porque han reconocido que son pecadores, se han arrepentido de sus pecados y han puesto en el sacrificio de Jesucristo, que derramó su preciosa sangre por la humanidad, por los pecadores. Pero es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Somos tentados a calificar a nuestros hijos como buenos porque se comportan bien, porque van a la iglesia, pero a veces nos desligamos de lo que en realidad es la esencia que hoy la palabra del Señor nos está enseñando. ¿Cuántas veces usted ve que sus hijos le inquieta la palabra de Dios, le impacta la palabra de Dios, se esmera para escudriñar la palabra de Dios, está en una relación con Dios a través de la oración, está con esa disposición de querer servir y agradar a Dios? ¿Cuánto detecta usted en la vida de su hijo todas esas cualidades como hombre de fe? Si no detecta eso en la vida de su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, es posible que solo sean religiosos. Y no engañemos a nuestros hijos, porque el mundo les enseña hay que ser buenos, porque el ser buenos es aquí y es allá. Y los hijos creen que por ser buenos también van al cielo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y nosotros no podemos poner en una altura equivocadamente a nuestros hijos cuando no viven la realidad de la vida espiritual. No, hay que ser sinceros. Hay que decirle a nuestros hijos, mis hijos, no hay evidencia de frutos en tu vida espiritual. Tenemos que ser sinceros. No tenemos que engañar a nuestros hijos. O está convertido o no está convertido. Pero hoy la palabra del Señor nos está enseñando que revela la naturaleza de la fe, revela los principios de la fe, revela los frutos de la fe y revela el juicio de la fe. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, con todo lo que acá pasó con todos estos personajes en relación a este tema, ninguno de ellos fue perfecto. Pero se nota el impacto de la palabra de Dios en sus vidas, se nota el impacto de la obra de Jesucristo en sus vidas. Ni aún Jesucristo todavía no venía a nacer y a morir y a resucitar, ya ellos tenían puesto su fe en esa promesa. De igual manera nosotros que ahora vemos por atrás que Jesucristo ya vino, ya nació, ya vivió, ya murió, ya resucitó. ¿Realmente nuestros hijos tienen puesto su fe en Jesucristo, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, o hay religiosidad en su vida? Pero hoy, esto es lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, para recordarnos a cada uno de nosotros que si Dios por la fe de Noé lo tomó como pregonero de la justicia, a usted y a mí también se nos ha tomado cuenta para ser pregoneros de la justicia. Y Dios desea que seamos instrumentos en las manos del Dios Altísimo para poder proclamar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano pastor, por el mensaje.
La verdad estamos agradecidos